crear un adicto. En otras palabras, cómo me convirtieron en adicto. Cómo propicié ser un adicto o una adicta. ¿Qué significa ser adicto? Ese es el Facebook Live de hoy. ¿Qué significa adicción? Adicción significa esclavo. Eso es lo que significa textualmente la adicción. Esclavo de algo o de alguien, es lo que significa adicción. Y básicamente se es esclavo ante una droga, una medicación o algún tipo de propuesta que permita reducir el dolor, o sea, que permita incrementar el alivio. Eso quiere decir que la adicción nace en una situación de dolor, en una situación total de sumisión. Entonces lo que está ocurriendo me duele tanto, me duele tanto, me duele tanto, que necesito una droga, que necesito un calmante para este nivel de dolor. Así que lo primero que se necesita para crear un adicto es que el individuo esté en un estado total de sumisión, en un estado total de dolor. Cuando los individuos refieren sumisión o refieren dolor, refieren sumisión o dolor cuando tienen comprometidos sus recursos, supervivencia. Y regularmente son tres tipos de recursos que los individuos refieren dolencia. Número uno, el recurso económico. Entonces, la crisis económica está tan intensa, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que el individuo refiere dolor, por lo tanto requiere una droga para calmarse. El mejor ejemplo es lo que ocurre los fines de semana cuando la persona siente que ha trabajado muchísimo, pero que su dinero le es deficiente o no le alcanza para pagar el arriendo, los servicios, pagar la nómina, y va y se droga. ¿Se droga cómo? Tomando traguito. ¿Se droga cómo? Haciendo cualquier tipo de cosa que lo saque de una condición de dolor y que entre en un estado de alucinación, o sea, la realidad muy fuerte. Es una manera de drogarse. Ya hay otras maneras de drogarse, o sea, todo tiene que ver con dolor. La otra, las relaciones, o sea, esta relación me duele tanto que finalmente necesito drogarme para que deje de dolerme. Y la última tiene que ver con algo muy físico, o sea, mi cuerpo está tan adolorido por las situaciones que están pasando que requiero drogarme, doparme, y así es como nace una adicción. Así que si ustedes quieren encontrar a quién volver adicto, lo único que tienen que encontrarlo es un estado total de sumisión o un estado de dolor para volverlo su esclavo. O si usted ya es un esclavo, ya sabe cómo fue que lo volvieron esclavo. Le dijeron, te tengo la fórmula mágica para quitarte tu dolor económico, tu dolor en negociaciones o relaciones y tu dolor en salud. Te tengo la fórmula mágica. Piquis, piquis, pocus, mocus, plum. Y la persona dice, listo, por favor, sé mi salvador. Dame esa droga, dame mi salvación a cambio de. Y ahí viene el sinnúmero de variables. Observen esta gráfica, por favor. Observen lo que se ve aquí. Este es el ciclo de una persona que refiere a adicción o drogadicción. Observen lo que ocurre en el día 1 o el punto 1, la amarilla, en que este ciclo hace referencia a que el individuo está refiriendo un síndrome de abstinencia, o sea, no hay droga, por lo tanto el individuo refiere agonía, refiere ansiedad, refiere depresión, refiere que la vida es un desastre, o sea, no sabe qué hacer, necesita que alguien lo rescate, así que él inmediatamente hace lo necesario por ir a conseguir droga y obviamente consigue a su proveedor de droga. Una vez que consume su droga, él entra en un estado total de euforia. Dice, oh, me siento poderoso, me siento el más grande, me siento todo se puede, todo se puede. Y es cuando ustedes ven en las diferentes escuelas o escuelas en un estado total de sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y la droga durará más o menos una semana, 2 semanas, hasta que les hace falta droga y de nuevo regresan por más droga. O hay otro tipo de drogas, pero básicamente es como la persona consigue un psicoactivo psicológico, un psicoactivo en sustancia o un psicoactivo de cualquier tipo de cosas que le permita sentir que se siente completamente eufórico, y esa euforia hace que la persona entre en un estado alterado de conciencia llamado maníaco, o sea, furia pura. Entonces la persona hace unos picos de maníaco depresivo. Una vez que la persona ha consumido eso, ella entra en unos excesos. Entonces dice, excesos baile, excesos euforia, excesos subir montañas, excesos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hasta que finalmente la droga, el pico de droga empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, entra en una fase que se llama la fase de tolerancia. Ok, tranquilo, calmado, todo está bien. Se llama la fase de tolerancia. Termina ya el psicoactivo y empieza a entrar en un pico de bajada, hasta que finalmente entra en un estado total de depresivo, casi que pide que lo rescaten, hace otro pico y finalmente se la pasa así en esos picos, o sea, totalmente arriba, totalmente abajo, totalmente arriba, totalmente abajo. Cuando está completamente abajo, hace lo que se llama síndrome de abstinencia, ansiedad. Necesito droga, estoy dispuesto a pagar lo que sea por esa droga, incluyendo mi dignidad, incluyendo ser esclavo o ser esclava. Ahora, si ustedes observan,
Si ustedes observan, esto va a ser muy crudo lo que les digo, pero es exactamente como reacciona una persona ante el dinero. O sea, si hay una droga que sea súper poderosa, se llama dinero. Sí, señores, dinero. Entonces noten lo que ocurre cuando a ustedes les falta el dinero. Se sienten los más miserables del mundo. Sienten que esa vida no vale nada. ¿Por qué? Porque dinero es sinónimo de poder, por lo tanto su poder es cero. ¿Por qué? Porque a través del dinero consiguen lo que ustedes quieran. Entonces entran en un síndrome de abstinencia, actos desesperados por ir a conseguir dinero, no importa qué, incluyendo venderse, incluyendo prostituirse. O sea, cuando una persona se vende por dinero se llama prostitución, prostitución social, prostitución económica, prostitución ideológica. Eso es lo que ocurre regularmente en la política. Hay prostitución ideológica, o sea, al mejor postor, religiosa incluso, pero la persona dice: lo que yo necesito es dinero. Le pagan, le dan su dinero y la persona entra en un estado de euforia, de poder, de excesos, de despliegue de poder. Se le empieza a terminar el dinero, entra en el síndrome de tolerancia, calmémonos, tranquilicemos, todos nos queremos mucho, y de nuevo hace un pico hacia abajo y entra en estado total de abandono o depresión. Por eso en muchas ocasiones a las personas se les puede controlar con mucha facilidad con dinero, e incluso se les puede vender promesas de dinero. Los sistemas Ponzi están fundamentados en eso. Las personas saben que el sistema Ponzi es un robo, lo saben, pero todo el tiempo están buscando cadenas, todo el tiempo están buscando pirámides para poder poner su dinero ahí, porque ahí hay dinero fácil que les permite entrar en ese estado de euforia, no importa a quién tengan que de alguna manera dejar sin dinero o dejar sin una promesa. Termina esta pirámide, se sienten resentidos o se sienten cómodos y se consiguen otra pirámide y así se la pasan. O eventos donde a las personas les ofrecen con una horita trabajar solamente, con 2 horitas diarias serás libre financieramente. O con solo hacer un clic y sentarte y en media hora con un curso de 3 meses serás libre financieramente, y la persona dice: yo quiero esa droga. Yo quiero esa droga, eso se llama poder. Yo puedo lograr lo que quiera con solo hundir, y le voy a demostrar a todos estos miserables que con solo hundir un dedo, con eso gano dinero. Y así, si la persona se la pasa buscando soluciones facilistas para conseguir una droga llamada dinero. Entonces, fíjense que no solo se habla de un psicoactivo llamado heroína, morfina, cocaína, sino que también existen otros tipos de psicoactivos, y la mayoría de las personas son supremamente vulnerables ante el dinero. De hecho, hace como 15 o 20 minutos estaba teniendo una conversación sobre dinero, así que esto le caerá muy bien a la persona con la que estaba hablando sobre dinero. Básicamente la persona se mueve entre 2 estados. Observen la línea vertical al lado izquierdo, y tiene que ver con placer o dolor. O sea, el ser humano vive en función de la sensación placer, en función de su sensación dolor, entonces vive buscando psicoactivos para reducir el dolor y psicoactivos para entrar en zonas de placer, no importa si esas zonas de placer son imaginarias o dolorosas. Les voy a contar un ejemplo de los primeros experimentos que se hicieron de cómo funciona la adicción en un individuo. Cogieron un grupo de ratas de laboratorio, y a ese grupo de ratas de laboratorio le hicieron lo siguiente: instalaron unos electrodos en un punto del placer del cerebro, en que eran unos electrodos con corriente, y la rata descubrió lo siguiente: la condicionaron para que cada vez que oprimía una palanca, la rata recibiera una sensación ahí, y ella se sentía muy cómoda, muy agradable, delicioso, era como una especie, suena muy raro, una especie de orgasmo. ¿Por qué? Porque había como una especie de megadosis de dopamina en ese núcleo, el núcleo del placer. Una vez que la rata de laboratorio descubrió que con solo oprimir la palanca sentía placer, ella de ahí en adelante cada vez buscaba la palanca y oprimía. Llegó el momento en que la rata de laboratorio, el conejillo de India, de tanto golpear la palanca, la patica se le dañó, la patica se le rompió. Y aún así la rata continuaba oprimiendo la palanca por la necesidad de esa droga o ese corrientazo. Pasaron los días y la rata empezó a deshidratarse, la rata empezó a referir desnutrición, le pusieron agua, le pusieron comida, y adivinen qué pasó. La rata prefirió estar dándole a la palanca, golpeando la palanca, antes que hidratarse y antes que comerse, hasta que la rata murió por deshidratación y murió por desnutrición. Así que ese es el alcance de una adicción. Cuando un individuo se vuelve adicto, es capaz de poner en peligro su vida, es capaz de poner en peligro su supervivencia en función de su droga. Así que es muy delicado ser adicto o ser drogadicto. Y no solo tiene que ver con psicoactivos, recuerden, no solo tiene que ver con heroína, morfina, cocaína, no, tiene que ver con psicoactivos psicológicos. Y ya vamos a hablar sobre eso.
Muy bien, aquí está el núcleo del que le hablo, se llama el núcleo accumbens, es un núcleo especial, es un núcleo, véanlo en la gráfica por favor, es una pequeña región en el centro del cerebro vinculada a la habilidad de experimentar placer y recompensa. Ahí fue donde le pusieron el electrodo a las ratas. Este núcleo, ¿por qué es importante para el ser humano? Porque el ser humano, todo, no importa qué, lo hace en función de una recompensa. Va a tomar agua, se activa el núcleo accumbens. Va a comer, se activa el núcleo accumbens. Va a hacer ejercicio, se activa el núcleo accumbens. Va a estudiar, se activa el núcleo accumbens. Quiere decir que ese núcleo es importante para que el individuo diga, vale la pena estudiar, vale la pena trabajar, vale la pena levantarse, vale la pena ser creativo, vale la pena ser innovador, o sea, cada vez que él dice, uy, estoy fascinado, me siento extasiado, lo que está diciendo es que está activo el núcleo accumbens. Quiere decir que el núcleo accumbens es un mecanismo de supervivencia propio del organismo, solo que si el individuo descubre, como hicieron en la rata de laboratorio, que puede entrar directamente un psicoactivo a la zona, él dice, pues no necesito trabajar para producir placer. Yo me hago el de la vista gorda, o sea, voy a ver quién me premia por no trabajar, o no necesito levantarme temprano, voy a hacerlo de otra manera hasta que pone en peligro su supervivencia, nutrición, protección y reproducción. Entonces existen tres tipos de adicciones en los individuos. Tres, señores. Revisen a cuál pertenecen ustedes. Una, la adicción a una sustancia, un compuesto químico que brinda un estado de satisfacción. Observen la gráfica, por favor. A una sustancia. Puede ser alcohol, puede ser cigarrillo, nicotina, puede ser azúcar, puede ser sal, pueden ser alcaloides como la heroína, morfina, cocaína, peyote, yagé, ayahuasca, o sea, las famosas medicinas sagradas son psicoactivos, les informo, son psicoactivos, entran a las personas en mundos mágicos, infiriendo que en mundos mágicos hay respuestas, ¿sí? Y todo tipo de sustancia que lo lleve a ese estado. Existe el otro tipo de adicción que es una actividad, una conducta. Por ejemplo, la agresión puede producir placer, así que la persona se vuelve agresiva porque produce placer. Una conducta, el poder. Entonces todo el tiempo la gente habla de, y empodérate, y eres poderoso, y subes, y hay que llevarse por delante. Y puro poder, porque la lucha de poderes implica miedo. Me puedo volver adicto a eso, me puedo volver adicto a las compras, a la comida, a los juegos. Hoy está muy de moda los gamers. O sea, hay una cantidad de estudios que refieren cómo el gamer pone en peligro su hidratación, pone en peligro su nutrición. Una vez supe de que inventaron un aparato que lo ponían en el centro, los gamers se canalizaban las venas y por ahí les entraban nutrientes mientras ellos podían seguir jugando, y había un aparato especial que les avisaba para echarse gotas en los ojos, porque el gamer en su necesidad de estar pendiente del juego evita cerrar los ojos hasta que finalmente deshidrata el ojo, así que había que estar pendiente de echarle gotas para los ojos. Conocí un gamer que se graduó terminó su carrera en la universidad, lo único que le faltaba era graduarse, presentar la tesis. Pasaron 5 años antes de que presentara la tesis, porque todo el día se la pasaba jugando un juego que se llama Dota. Todo el tiempo, pegado. Amanecía, las daba a las 11 de la noche y se levantaba tipo 11 de la mañana, agotado, extenuado, a jugar más. Pasaron 5 años para que se pudiera graduar en su universidad, en su carrera. Lo conocí. Puedo ser adicto a la religión, o sea, a las creencias. Si hay algo que sea súper peligroso en el ser humano son las creencias religiosas. El mejor ejemplo, el grupo ISIS, son capaces de matar a otros por su creencia religiosa. Hace 100 años, no pasaron 100 años en que la religión católica asesinó a muchas personas en nombre de la religión. Eso se le olvidó a la gente en menos de 100 años. O sea, si hay algo que sea súper adicto a las personas son las creencias religiosas. Ahora también pueden haber creencias militares, creencias sociales, creencias políticas. Así que, mis amigos, hoy en día, la mayoría de los grupos de motivación, les informo, la mayoría de los grupos de motivación fundamentan este principio, crean una secta, crean una religión hasta que la persona se vuelve completamente adoctrinada y adicta a esa secta o adicta a esa religión y la defienden a capa y espada. Y finalmente está la adicción física o la adicción afectiva o la adicción emocional, que tiene que ver con pensamientos, emociones y dependencias de otras personas. No, es que yo sin esa persona no puedo vivir, es que yo sin esa persona me puedo morir. Y de verdad hay una adicción al otro individuo, o sea, incluso adicciones a líderes, ¿no? Yo sin ese líder religioso, sin ese líder político, sin ese líder social, sin ese líder no soy capaz de hacer nada. Por favor, písame, por favor, hazme saber que no importa si me escúpeme para saber que existes en mi vida. Disculpen que sea tan grotesco, pero eso es lo que está ocurriendo con la mayoría de las personas en esta época. Adictas completamente a líderes en que ellos dicen,
Yo quiero ser como él porque él me vendió la idea de que puedo ser como él, así nunca lo vaya a hacer y voy a pagar el precio que sea por eso, así yo no tenga ningún resultado, así ponga en peligro mi nutrición, mi protección y mi reproducción. Yo en su momento lo viví. Yo era de alguna manera adicto a mi maestro, era súper adicto. Entonces mi maestro me metió en la cabeza que si yo no era artista marcial, que si yo no pertenecía a su grupo, que si yo hacía algo diferente a su grupo, me iba a ir mal y que él me iba a hacer falta. De verdad, o sea, era adicto a una religión llamada arte marcial. Luego había otra religión a la que yo pertenecí y mis papás insistieron en que yo fuera adicto a esa religión hasta que un día dije, no, 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 aquí hay algo fuera de lugar, está fuera de contexto y yo decido que empiezo a limpiar todo este tipo de adicciones porque era una sensación de sin esto no puedo vivir y entraba en síndrome de abstinencia. Así que pregúntate, ¿a qué maestro eres adicto? ¿A qué religión eres adicto? ¿A qué partido político eres adicto? ¿A qué psicoactivo eres adicto? ¿O a qué persona eres adicto y eres capaz de poner en peligro tu supervivencia? ¿Cómo lo sabes? Porque eres esclavo de esa ideología, porque eres esclavo de ese individuo, porque no importa que ese individuo haga, tú harás lo necesario para defenderlo y para justificarlo. Es lo que significa eso. Esas son las tres adicciones. Muy bien. Esto les va a encantar. Las personas que son expertas en volver adictos a los otros individuos descubrieron algo que se llama las 7 moléculas de la felicidad. Ellos descubrieron las 7 moléculas de la felicidad. Y no tienen que ser expertos químicos, lo hicieron muy intuitivamente. ¿Cuáles son las 7 moléculas de la felicidad? La oxitocina. Se le conoce como la hormona de mimo, se le conoce como la hormona de que yo tengo que estar pegado. La oxitocina en especial se produce cuando el bebé nace, la mamita tiene su bebé y durante ese instante produce grandes cantidades de oxitocina, es una situación de muerte. Y la mamá quiere estar todo el tiempo pegada a su bebé, ahí, él y yo solamente existe, ¿sí? Pues los que promueven seminarios de motivación, seminarios invitan al individuo en que entra en situaciones de muerte y luego los invitan a situaciones de abrazos. Y todo el mundo se quiere abrazar y abrazar, abrazar y producen grandes cantidades de oxitocina. Entonces terminan sintiendo que ese lugar es afectivamente poderoso, o sea, que sin ese lugar no podrían vivir. Es como una relación mamá-hijo, o sea, le crean la adicción mamá-hijo y él siente que todo el tiempo se tiene que estar abrazando ahí, si no, no pueden. Y se abrazan y se quieren y producen harta oxitocina. Los que manejan seminarios de motivación positiva, de psicología positiva, conocen a la perfección y hay muchas técnicas de abrazos, de abrazos. Hay unas técnicas súper interesantes, de contacto, puro contacto. El siguiente se le llama dopamina. Y adivinen cómo se produce la dopamina. A punta de esto. Y entonces, y aplausos, y bien, tú, pero motívate, muy bien, aplausos, súper, se llama reconocimiento. Entonces la gente se la pasa aplaudiendo, no sabe por qué, pero eso produce mucha dopamina. Porque tú eres poderoso, tú sí puedes, adelante, muy bien, súper. Entonces la gente se vuelve adicta al reconocimiento. ¿Y esto qué hace? Resulta que las sectas, los encargados de producir este tipo de grupos, descubrieron que la mayor falencia de un individuo es su dopamina y la dopamina la produce perteneciendo a una colectividad. Quiere decir que descubrieron que en realidad lo que el individuo necesita es pertenecer a un grupo, no importa qué grupo sea, pertenecer a ese grupo, porque una vez que esté en ese grupo tendrá reconocimiento. Y una vez que está dentro del grupo, él tiene que escalar a medida que hace como unos méritos y va recibiendo aplausos y eso produce dopamina. Tiene que ver con la sensación de sentirse poderoso. Desinhibe completamente, entonces los invitan a que sean extrovertidos, tú sí puedes, arriésgate y aplausos. Esa es la siguiente sustancia que descubrieron estos señores. La siguiente sustancia, esta suena bien fuerte, endocannabinoides. Es una sustancia que se produce muy parecida al cannabis, o sea, a la marihuana. Es una sustancia que el cuerpo produce, es muy similar. Y esta produce estados alterados de conciencia, o sea, son estados como psicodélicos. Resulta que esos estados psicodélicos se producen una vez que yo he tenido ejercicios extenuantes a punto de morir, acompañados de reconocimiento y acompañados de descubrir cosas. O sea, tiene que ver con retos en que estoy a punto de morir y que todo el mundo está trabajando junto y que todo el mundo se aplaude. Entonces, este es un psicoactivo que el cuerpo produce y se le llama así, endocannabinoides, y la produce el cuerpo, y los grupos que manejan sectas y los grupos que saben cómo producir en esas personas, y luego la persona se siente psicodélica, bien, hermano, súper feliz, conectados, la espiritualidad, Dios mío, sí existes. Está la siguiente, que se le conoce como endorfinas.
Miren ese señor, mire cómo está ahí, músculo puro. Las endorfinas se producen bajo situación de exigencia física muy fuerte, en que hay situaciones de dolor y el cuerpo para solucionar esta situación de dolor produce un anestésico llamado endorfinas, es un efecto analgésico. Resulta que la endorfina es la que produce como la sensación de felicidad. Mientras la dopamina produce gratificación, reconocimiento, las endorfinas producen felicidad textualmente. Entonces la persona no sabe por qué, pero se siente súper feliz. En realidad se siente súper feliz porque las endorfinas lo hacen sentir invulnerable, poderoso, que absolutamente nada le duele. Así que, ¿qué hacen? Así que la persona se someta a muchas situaciones de dolor, esfuerzo físico, dolor, porque a partir de esto empieza a producir endorfinas y a eso se le suman técnicas de respiración, de hiperventilación, en que esas técnicas de hiperventilación más esta técnica hace que el individuo se sienta absolutamente poderoso y feliz. Y los señores que manejan estas escuelas descubrieron este tipo de técnica. Y ahora tenemos esta que se llama el ácido gamma. Se produce bajo situaciones de meditación, yoga, calma, tranquilidad. Entonces, ¿qué hacen? Someten al individuo a situaciones supremamente estresantes, y luego las situaciones estresantes lo someten a una situación de no te voy a atacar más, no vas a estar en peligro, vas a estar en un estado total de contención, y la persona inicia esos procesos de conexión interior, de tranquilidad, de calma. Y todo un imaginario que hay ahí detrás de eso. No importa cuál sea el imaginario, la persona es cálmate, tranquilízate, muy bien, perfecto. Y produce este tipo de sustancia. Tenemos la serotonina, y la serotonina se caracteriza porque produce estados alterados de la conciencia de la persona a la místico, muy místico, muy místico, muy místico. Entonces eso lo que hace es que refuerzan a la persona la autoestima y la pertenencia a grupos. Es la principal sustancia a la hora de hablar de colectividades, a la hora de hablar grupos, de cohesión. O sea, cuando un grupo usted lo vean completamente cohesionado, o sea, punto y no importa qué esté pasando y justificar lo que sea, es que hay grandes cantidades de serotonina. Esta junto con la oxitocina se produce bajo situaciones de muerte, así que al individuo constantemente lo están llevando a situaciones de pérdida, situaciones de algo va a pasar, este es el último instante y produce esta sustancia. Y así es como pueden hacer que los grupos que tengan esa tendencia, hay un momento en que el grupo adquiere una connotación mística, al principio es muy rígido y luego adquiere una connotación mística, dispara la hiperproducción de dopamina y el grupo hace una cohesión total y así es como nace una religión. Llámese una religión social, una religión mística, una religión militar, una religión política, o sea, producen cohesión total y justifican, no importa lo que esté pasando ahí. Y finalmente tenemos la adrenalina. Entonces la adrenalina la van a notar ustedes porque estas escuelas utilizan los desafíos físicos. Entonces hacen que el individuo está completamente en sumisión, está completamente abandonado y lo promueven, lo mueven para que empiece a hacer cosas que podrían de alguna manera significar su vida. Por ejemplo, hay un ejemplo aquí que es a caminar sobre fuego, o sea, es un riesgo muy alto salir dañado, así que el individuo tiene que prepararse, brinca, respira, sí puedo, muy bien, y todo el mundo, bien, y entonces él, listo, nos fuimos, la que fue, y se va por encima, y entonces todo el mundo le está echando porras, lo que hace es que aumentó la circulación en los pies, hiperprodujo endorfinas, adicional a eso, produjo mucha adrenalina, el cuerpo hace lo que tenga que hacer y camina por encima del fuego y él dice, yo soy el poderoso de mi vida, y así lo sostienen, hasta que finalmente dice, he descubierto quién soy un adrenalínico, esta es la verdadera vida. Entonces descubrieron este tipo de técnica. Mis amigos, estas serían las 7 sustancias que las diferentes escuelas utilizan para crear un adicto. Entonces, la tarea es cómo ustedes cada uno se da cuenta de cómo estas escuelas utilizan todas las 7 en una mayor o menor proporción, dependiendo de sus dinámicas, dependiendo de lo que hacen, y ustedes descubrirán que llega un momento que ustedes dicen, sin ese lugar no puedo vivir, sin esa filosofía no puedo vivir, sin esa enseñanza no puedo vivir. Yo dependo de esa persona, yo dependo de ese lugar, yo dependo de esta propuesta, y en ese momento usted es víctima de eso. Si ustedes notarán, el adicto es capaz de pagar el precio que sea. Ese es el principio del narcotráfico. El principio del narcotráfico es que saben que pueden de un solo kilo de alcaloide ganar millones de millones. ¿Por qué? Porque el adicto está dispuesto a pagar el precio que sea por ese alcaloide. Y eso es lo que ocurre en las diferentes escuelas. Una vez que el adicto se vuelve adicto a la escuela, paga el precio que sea, no importa cuál. ¿Cómo sabrá que el adicto es adicto? Porque está en función de una droga, está en función de un imaginario, pero eso nunca se ve reflejado en sus resultados de vida, nunca. Pero él justifica por qué no está teniendo sus resultados de vida.
Él dice, no, es que es el tiempo, no, es que todavía no me lo merezco, no, es que mi maestro todavía no me ha ungido. Por ejemplo, conocí una escuela que el maestro tenía que mirarlo a los ojos, lo miraba a los ojos. Y si lo miraba a los ojos, lo limpiaba de su karma. Entonces voy donde el maestro y pagaban un dineral para que el maestro lo mirara a sus ojos para limpiarle su karma. Tal vez nunca se lo limpiara, tal vez nunca lo hizo, pero estaba justificado. Entonces, ¿cómo funciona esta técnica para doblegar a un individuo? Miren cómo se doblega. Observen la presentación. Lo primero que tengo que hacer con el individuo es decirle que se salga de su zona de confort. Es lo primero que tengo que hacer. Salte de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque el individuo está cómodo, está tranquilo. Lo primero que tengo que hacer es crearle escasez. Crearle escasez significa lo que usted está haciendo no es suficiente, o sea, no importa qué haga, le va a faltar. Se llama el principio de la escasez. Entonces el individuo hace y hace y hace y hace y entonces va a que lo aplaudan, va a que lo validen, va por su droga. Y el otro dice, no, no has hecho todavía lo suficiente. Entonces no le da la palmadita, no le da oxitocina, no le da aplauso, no le da dopamina. O sea, le dice, no te voy a dar tus 7 drogas, no te voy a dar tus siete sustancias porque todavía te falta algo. Así que harás todo lo necesario, en especial lo que yo te diga, para conseguir tus 7 drogas, ¿ok? Son drogas, parecerían muy psicológicas, pero en realidad son muy psicoactivas, muy físicas. El siguiente principio es el principio del sufrimiento, ¿no? O sea, cuando las personas dicen, no, es que no me lo merezco, no he sufrido lo suficiente, y como no he sufrido lo suficiente, no me lo he ganado. Y el individuo insiste en que tiene que sentir dolor, que tiene que sangrar, o sea, mucho, que esto no le va a alcanzar esta vida y la otra si no sufre. Obviamente quien define la escala de sufrimiento es el líder a cargo o el grupo de líderes a cargo. O sea, esta persona tiene que sufrir lo suficiente porque si no sufre lo suficiente no estará en estado de sumisión. Y si no está en estado de sumisión, pues no me va a necesitar mi droga. O sea, la única manera de que él necesite mi droga, mis 7 sustancias, es que él tenga dolor. Así que necesito que él se autoflagele y se sienta culpable si no se autoflagela. Entonces ya cuando está completamente flagelado, aquí tiene endorfinas. Ay, gracias, maestro, gracias, mi líder. ¿Necesitas aplausos? ¿Necesitas abracitos? ¿Necesitas esto? Mira tu psicoactivo, tu psicodélico para que te sientas conectado con el más allá y más acá. Me entra en un imaginario. Entonces, se necesita que el individuo sienta dolor. Y la tercera que se necesita para que el personaje se vuelva adicto es la siguiente. Se llama el principio del condicionamiento. Y el principio del condicionamiento es, para que yo te acepte, para que yo te apruebe, o sea, para que seas digno de mi amor, digno de mi respeto y digno del amor de Dios, tienes que estar en escasez y tienes que estar en estado de sufrimiento, o sea, en estado de dolor. Si no, no te puedo aceptar. O sea, tienes que estar en escasez, o sea, tienes que sentir que no eres suficiente, eres un pecador entre los pecadores y tienes que estar en un estado total de dolor. Si no, no eres merecedor de mi amor y del amor de Dios. Entonces la persona que hace, se autoflagela, mantiene en escasez y más que nunca se vuelve más y más frágil, más frágil, más frágil, más sumisa, más dolor, por lo tanto más que nunca necesita droga. Y ya vieron cómo se maneja esa droga. Es muy fuerte lo que les estoy diciendo, es muy complejo. Mi sugerencia es esta, sean libres, pero dejen de estar diciendo, y soy libre, y soy libre, y soy libre, y más que nunca son adictos a sus creencias, adictos a un sinnúmero de cosas. Mi sugerencia es que de verdad descubran su verdadera esencia y dejen de estarle pidiendo a otro que les diga cuál es su esencia. Yo infiero que dentro del escenario de neurocibernética es una tecnología que le permite a la persona descubrir cómo ser libre, cómo ser libre de sus adicciones. Los invito a que visiten Técnicas CAN y por sus propios medios, por su propia experiencia, lo comprueben. Bienvenidos y bienvenidas.